Buenas noches, mi nombre es Ana Cecilia Huica Ibarra, estoy en el quinto ciclo. Yo he hecho el mito sobre el macho. El macho es un mito muy antiguo que me lo contó mi abuelita y es un relato corto de lo que pasó en un pueblo de Pinche con una mujercita del campo, ¿no? El- el- Su esposo un día tuvo que irse de viaje debido a motivos económicos que ellos tenían. Se tuvieron que, el esposo tuvo que irse a trabajar fuera de la ciudad, ¿no? De acá de Cusco, y, y la esposa se tuvo que quedar en el pueblo, ¿no? De eso, la esposa, pasaron 2 días de lo que se fue su esposo y una noche de esas, el esposo supuestamente había vuelto de viaje y la esposa le dice, ¿no? Que ¿por qué has regresado? Le dijo. Entonces, toda sorprendida ella, se quedó y luego el esposo le respondió y le dijo, es que hubo un problema y tuve que regresarme. Y estuvo con ella, o sea, como 3 días y de ahí luego el esposo le tuvo que decir que se tenía que ir, se tenía que ir porque tenía que volver al trabajo, que ya se había solucionado supuestamente. De ahí pasaron algo de 2 meses y su esposo regresó y la esposa estaba embarazada. Entonces, el esposo le dijo, no, que por qué estás embarazada, que si yo no he venido, y la esposa le dijo, tú has regresado, tú has venido, y el esposo la tildó como loca, la esposa. Después de eso, el señor se retiró de su casa y decidió buscar ayuda, y después de eso le dijeron que posiblemente había podido ser el macho el que vino a visitarla, ¿no? Y que el producto de eso tuvo un hijo, ¿no? Y que el bebé que estaba esperando tenía que en sí él habló con un viejito antiguo, curandero, y le dijo, tú tienes que hacer, o sea, que cuando nazca ese bebé, tienes que quemarlo y darle las cenizas de tomar a tu esposa, para que de esta forma ella no muera y pueda estar tranquila, ¿no? Y de eso esperaron los 9 meses y nació el bebé, pero nació gritando, diciendo, mamá, auxilio, me van a quemar, mamá. Y la mamá no podía creer lo que estaba viendo, ¿no? Y después de eso lo quemaron, le dieron de tomar las cenizas y de eso el esposo dijo, ya no voy a volver a dejar a mi esposa sola y decidió que buscar, ¿no? Mejor, un progreso mejor para su familia y tener todo, ¿no? Y ya que había visto que le había sucedido a su esposa. Eh, eh, la experiencia que yo he tenido y lo he realizado este trabajo ha sido en un colegio particular que se llama Pedro Paulet. Es un jardín y también es un colegio en el que yo he hecho trabajos de que ellos dibujen los niños y los dibujos son estos. He puesto el dibujo de uno de los pequeños. En total solamente son 9, pero se repetían algunos dibujos y solamente he puesto de acuerdo a la historia, ¿no? Los niños les ha gustado dibujar esto. Al principio les pareció algo muy interesante eh, en la historia, pero después se empezaron a asustar cuando yo les dije, ¿no? De que el macho era una persona que se le había parecido a la esposa, ¿no? Y de eso ellos se asustaron, pero luego al final yo les traté de que no se quedaran con ese miedo, ¿no? Y les dije simplemente que el macho no existía, solamente era un mito nada más. Entonces ellos se sintieron tranquilos cuando vieron que al bebé lo quemaron y que la señora salió libre de todo peligro, ¿no? Y me parece una experiencia muy bonita también haberles contado porque se, me gustó ver, ¿no? Como en sí yo soy de inicial, pero me gustó ver a los niños de primaria cómo les gusta dibujar, colorear y estar en tranquilidad. Sobre todo me sentí más tranquila cuando ya les dije que el bebé había muerto. Eso sería toda mi historia.